Buenos días, estudiantes de grado 11. Buenos días, Buenos profe. días. Buenos días. Buenos días, Buenos profe. días. Buenos días. Ay, qué juiciosos hoy se hablan. Eso me parece muy Buenos bien. días. Me da tanta alegría cuando los escucho. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a seguir trabajando lo del tema de litres porque no alcanzamos a terminar la clase anterior. Y cualquier dudita, entonces me dicen, ¿listo? Cualquier dudita, algo que no entiendan o algo así, ahí vamos profundizando. Bueno, entonces quedamos en la pregunta 4. Estamos mirando la pregunta 4. Entonces voy a llamar a primero a lista y ya seguimos entonces mirando el tema de las respuestas. Listo. Por acá. Ángela Almanza. Presente, profe. Harold Barrera. Presente. Eric Capera. Presente. Daniel Cortés. Presente. Presente. Sebastián Daza. Presente. Nicolás de la Hoz. Presente. Sara Gaitán. Presente. Francisca Gómez. ¿No está Francisca? Luis Fernando Gutiérrez. Tampoco. No se encuentra. Y Kevin probablemente tenga problemas con el internet. Bueno, esperemos a ver si se logra conectar. Gracias. Paula Mancipe. Presente. Valentina Martínez. Presente. Daniel Ortiz. No se encuentra. Un poco, listo. Luisa Puentes. Presente. Andrés Saavedra. Presente. Valentina Santofimio. No se encuentra. Listo, gracias. Lisette Soacha. Tampoco. Sebastián Torres. Presente. Evelyn Baquiro. No se encuentra. Kevin tampoco y presente. Bueno, listo. Y verá. Listo. Muchas gracias. Entonces. Bueno, entonces vamos a seguir con la presentación. Listo. Entonces vamos a seguir mirando el tema de las preguntas. Entonces, por si acaso, porque esta creo que la última la miramos así como de afán porque se va a acabar la clase y no la miramos bien al detalle. Entonces, miremos otra vez la 4. Dice, en un bosque, una especie vegetal es polinizada únicamente por una abeja, de tal forma que ese insecto es el único medio que tiene el polen de las flores masculinas para llegar a los ovarios de las flores femeninas. Si se sembraran individuos de esas plantas en un sitio donde la abeja no existe, se esperaría que la reproducción de estos individuos se vieran afectados en qué. Bueno, y entonces aquí están las opciones. Ya sabemos que la respuesta es la C, pero entonces miremos qué pasa. Dice, entonces aquí yo les puse en la presentación que les di, digamos, más o menos una diferenciación, porque pues eso no es exactamente así, pero similar a más o menos como son las características que tienen cada planta. Entonces, recordamos que entonces, si a nosotros nos dicen que una planta es hermafrodita, quiere decir que tiene los dos, digámoslo así, los dos sexos, ¿sí? Entonces, el masculino y el femenino. Y normalmente la manera en que nosotros podemos diferenciar una cosa de la otra es si tiene estambres, entonces decimos que es masculino, y si tiene pistilo, entonces es femenino. Entonces, en el caso de las hermafroditas, tienen ambas cosas, como lo muestra ahí la imagen. Tanto tiene los estambres, que son esos que nosotros recordemos que es esas que vemos ahí como unos hilitos delgaditos y que al final se ve como que tienen ahí como un poquito de, como una forma como de, digámoslo así, como de frijoles pequeñitos, como para escribirlo más o menos, ¿sí? Y ahí en esa parte precisamente es donde nosotros encontramos ubicado todo el polen, ¿cierto? Entonces ahí recordamos el tema
cuando trabajaron en alguna oportunidad en ciencias naturales. Supongo que ya hace muchísimo tiempo. ¿Listo? Entonces ahí recordemos entonces que el polen lo da, es esa estructura masculina llamada estambre, ¿sí? Y también entonces la parte femenina, que es el pistilo, que es esta parte que nosotros alcanzamos a ver acá, que es, que tiene esa forma como, no sé, algunos le dicen que como de pera, ¿no? Entonces ahí es la parte femenina, le llamamos pistilo, y ahí debe necesariamente caer en la parte de arribita, necesariamente tiene que caer ahí el polen y para que y ingresa por todo hasta que llega aquí a la parte central de la flor. Es que me queda un poquito complicado acá. Hasta que llega aquí a la parte central de la florecita y ahí sí se da el proceso de la fecundación. Si solamente llega, por ejemplo, en el caso de la abejita, entonces llega vamos, no, digamos en el caso del hermafrodita, pues no hay ningún problema porque como él tiene las dos partes, tiene tanto el pistilo como el estambre, esas florecitas lo único que necesitan es el viento. Desde que el viento empiece a mover todo su polen y ayude a que caiga ahí adentro del pistilo, ahí ya listo, ya no hay problema y ahí ya hay fecundación, ¿sí? Listo. Entonces para las hermafroditas es muy fácil el proceso, solo necesitan el viento. Pero cuando una planta es masculina o es femenina, el tema cambia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando la gente hace siembras y dice, no, es que voy a sembrar esta planta y resulta que todas le salieron masculinas. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Sí, la planta va a dar flores, pero los frutos difícilmente. ¿Por qué? Porque no hay plantas cerca de esa plantica que le den que le permitan a esa planta masculina que ese polen que tiene ahí llegue a una planta femenina, ¿sí? Entonces, como que si en el lugar donde está no hay siembra, pero también puede pasar que llegue la abeja y la abeja se recorrió desde de pronto de una distancia hasta la otra y logre de pronto llevar algo de polen de pronto en sus patas o algo así, o en su cuerpo, ¿sí? También pasa, pero es más fácil que se dé ese proceso de reproducción en este tipo de plantas, en las que tienen separado su parte masculina de su parte femenina, las que tienen esa división. Es más fácil, por ejemplo, cuando estamos hablando de un solo sector, que la persona siembre de ambas, que tenga ambas opciones. ¿Sí? Por ejemplo, si están creciendo solo masculinas, que procure conseguir unas femeninas para que tenga oportunidad de que sus plantas se puedan seguir reproduciendo, porque precisamente pues, es más fácil que se den las cosas, porque hay cercanía entre una planta y la otra, y si en ese lugar pueden estar, por ejemplo, abejas o otros animales que ayuden a polinizar, pues entonces va a ser muy, muy, muy fácil su reproducción. Entonces son cosas que siempre las personas que siembran esas plantitas tienen que tener en cuenta. ¿Listo? Entonces hay como para hacerle esa aclaración, creo que no hay más de lo que subir. Listo. Entonces, ¿qué opciones nos da acá ya después de esa explicación? Entonces nos dicen que en el caso de esta abeja, entonces dicen que hay una abeja, nos hablan de una sola abejita que es la que está polinizando. Entonces, dicen que en este caso que nos están dando, estamos hablando de flores que solamente tienen solamente masculinas y que ellas necesitan llegar a las que son femeninas para que haya polinización, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si no hay polinización? Cuando no hay polinización, pues no hay frutos. ¿Por qué? Porque ¿de dónde salen los frutos? De las flores. O sea, siempre un fruto es una flor, listo, la planta, no sé qué, creció, su proceso normal, se dieron las flores y para que esa flor se pueda transformar, por ejemplo, en el caso de la curúa, de pronto ustedes han visto la plántica de curúa y seguramente en el colegio de pronto en algún momento les dijeron, estudiantes, llenen una flor de curúa para que miremos los estambres y los pistilos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa tiene la facultad que tiene las dos cosas, tiene tanto los estambres como los pistilos, entonces ahí solamente necesita el viento, nada más, y ya, listo, aparece la curva, pero tiene que haber un proceso de polinización, tiene que necesariamente haber entrado el polen dentro del pistilo para que se pueda convertir, esa flor se pueda convertir en una fruta, y ahí tenemos nosotros ahí la curva, ¿sí? Pero si eso no pasa, entonces nunca se va a convertir en una fruta y solo va a tener su ciclo como flor y después ya pues en algún momento se va a marchitar y ya.
listo, luego crecerá otra flor y así será el proceso. Pero entonces esa planta que no tiene nunca se va a convertir en una curva si no hay un proceso de polinización y fecundación, sobre todo el de fecundación que se da más en el caso de la curva, ¿sí? Entonces, acá entonces tenemos que tener en cuenta que como son dos tipos de planta diferentes, que una tiene esa característica y otra femenina, obligatoriamente necesitan de un animal que los polinice. Si el animal no los poliniza, entonces nunca esas flores se van a convertir en frutas, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Entonces, ahí dice que qué pasa si, por ejemplo, se siembran esas plantas. Entonces, se siembran las femeninas, se siembran las masculinas y la abeja no existe. Entonces, si la abeja no existe, entonces preguntan qué va a pasar. Si sabemos que necesariamente tiene que haber alguien que polinice porque son plantas con esas estructuras separadas, entonces por eso nosotros aquí ya podemos determinar la respuesta. Entonces dice, ¿nunca pueden producirse flores? No, sería falso, porque una planta no necesita de una abeja para producir flores, porque la sola planta, si tiene la planta es un tipo de planta que produce flor, sencillamente produce la flor y ya, no necesita de nada más. Desde que tenga los nutrientes que necesita, se va a crecer y va a generar la flor normalmente. Entonces, esa se descarta de una. Dicen que produzcan flores femeninas, pero no masculinas. Entonces, no, porque lo mismo, si no hay si no se está dando el proceso de la planta, entonces, ¿de dónde van a salir las semillas? Porque las semillas también ahí tiene que ver. Entonces, sí puede ser que hay plantas que no dan frutas, ¿sí? Pero sí tienen que convertirse en semillas. Entonces, si no hay semillas tampoco, porque no hubo fruta ni hubo semilla tampoco, entonces, pues, ¿de dónde van a salir masculinas o femeninas? De ningún lado, porque no hay semillas, no hay de dónde crezcan más plantas. Entonces, tampoco puede ser esa, porque no hay si no hay frutos o no hay semilla, pues no hay planta. ¿Listo? Entonces, la C. Entonces, bueno, miremos la D antes de la C. Entonces, la D dice, produzcan flores y frutos con semilla. Entonces, no pueden producir flores y bueno, flores sí pueden producir, pero frutos no pueden producir frutos con semilla porque no hubo polinización, no hubo quien polinizar, entonces solo van a ser flores, pero nada más. Y la C nos dice que produzcan flores, pero no produzcan semillas fértiles. Entonces, esa sí es, porque entonces las flores siempre se van a dar, pero las semillas fértiles no. O sea, que nosotros digamos, bueno, esas semillas van a permitir que crezcan más plantas. No, porque nunca hubo polinización. Entonces, no hubo polinización, no hubo fecundación, entonces no hay semillas. Pues por eso sencillamente la respuesta es la C. ¿Listo? Entonces, como para recordar, yo sé que ustedes esos temas ya los vieron, pero entonces a uno como que se le van olvidando. Entonces puede ser que de pronto uno que otro se haya ahí como confundido en la pregunta. ¿Listo? Entonces, la siguiente dice, un pez de agua dulce contiene la concentración de solutos en su sangre un poco más alta que la de su medio. Ese pez es llevado a un estanque de agua marina en donde se esperaba que. Entonces, ¿qué se esperaría? Pero se esperará que. Entonces, ¿qué pasaría? Si digamos ese pez que es de agua dulce, lo vamos a llevar a uno de agua marina, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay diferentes concentraciones, ¿sí? No es lo mismo que un pez viva en agua dulce que un pez viva en agua marina, ¿sí? Porque precisamente esa salinidad, me trae la palabra, bueno, toda la cantidad de sal que hay presente, pues puede afectar la sangre de ese animalito, ¿sí? Entonces acá nos dan varias opciones, ¿no? Que se la puse por acá. Pero entonces vamos a mirar primero qué es el tema con los peces. Entonces, los peces tienen un proceso que se llama osmorregulación, ¿sí? Entonces, ellos lo que hacen es controlar, eso igual que las células, controlar la cantidad de sustancias que entran y salen de su cuerpo. Entonces, ellos tienen como esa capacidad. Entonces, no todos, pero la mayoría de los organismos entonces buscan que su cuerpo pueda digamos que aceptar una nueva hábitat. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los pececitos que nosotros que tenemos en la casa? ¿Sí? Entonces nosotros a veces tenemos peces en la casa y que es que yo quiero un acuario y no sé qué. Entonces esos animalitos procuran, o sea, no siempre pasa porque hay unos que no se logran adaptar, pero
tratan de adaptarse al cambio del agua, ¿sí? Entonces esto y su organismo lo hace. Entonces, pero por ejemplo, en el caso si un animalito es de agua dulce y uno viene aquí, o sea, de agua, por ejemplo, salada, cambia el tema. Si un animalito es de agua salada y resulta que viene y lo pasa uno a agua dulce, pues normalmente lo que hacen las personas es aplicarles algunas cosas al agua que tengan una concentración alta, por ejemplo, en sal. Entonces se aplica, a veces le echan la sal marina y y así otras cositas que de pronto les aconsejan a uno la veterinaria para que la concentración que tiene el agua pues sea la que necesitan animalitos, si no el animalito se puede morir, ¿sí? Por eso es que a veces es tan complicado la gente que le gusta tener animales, o sea, acuarios, pero de animales que son del mar. Siempre tienen un proceso muy diferente, tienen que mantener muy buen oxígeno, porque las condiciones del mar son muy diferentes a las condiciones que tiene el agua dulce. Entonces, y para ellos es mucho más difícil para un animal de agua salada adaptarse a un medio con agua dulce, es mucho más difícil que un animal de agua dulce adaptarse al agua salada. ¿Sí? Entonces acá, entonces les decía, se da un proceso de osmorregulación, entonces ese proceso de osmorregulación es precisamente regular eso, que las sustancias que estén, las concentraciones de las sustancias que estén adentro no sean demasiado altas, ¿sí? Respecto a lo que hay afuera. Entonces el mismo organismo trata como de organizar eso para que no le afecte. ¿Listo? Entonces acá les colocaba yo en la presentación que cuando sucede ese proceso de osmorregulación, entonces lo que permite es mantener que esté estable el organismo en funcionamiento de los cambios de su hábitat. Entonces, que puedan vivir ahí, ¿sí? Entonces, como en el caso que nos están dando, nos hablan de que hay en medio en donde estaba, hay altas concentraciones de soluto, entonces ahí ese es un aspecto que cambió en el momento en el ejemplo que nos están dando. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí lo que hace entonces ese pez es que necesariamente tiene que producirse ese proceso y ese proceso lo hacen a través de las branquias. Entonces, para que él pueda sobrevivir, entonces a través de las branquias él tiene que nivelar todo el proceso de las sustancias que están cambiando, ¿sí? Porque pues como a donde va a estar ahora va a haber mucha sal, ¿sí? Entonces él tiene que empezar a generar en su organismo ese equilibrio. Entonces acá yo les dejaba como la aclaración de que los riñones también son importantes ya que permiten la regulación al generar grandes cantidades de orina con concentración de iones. Entonces ahí, tanto el proceso de osmorregulación como como los mismos riñones también lo permiten hacer. Entonces para que cuando él genere pronto, por ejemplo, cuando él genera orina, pues entonces de pronto las concentraciones de la orina también pues tienen que no ser tan altas, ¿no? Porque la orina también tiene una concentración de sal. Entonces, si de pronto él cuando produzca la orina genera antes mucha más sal a su ambiente, pues de pronto él mismo, su propia orina puede perjudicarlo. Entonces, el mismo organismo trata de producir de que la orina no sea tan salada para que no afecte más las concentraciones que hay ya en el agua donde está, ¿sí? Ese es un proceso que hacen los peces, pero entonces a todos no les funciona igual. Listo, entonces, para que sepan. Entonces, acá las opciones que nos dan. Entonces, que sobreviva si sus branquias pueden absorber del medio gran cantidad de sales y produce una orina abundante y baja en concentración de solutos. Entonces, no, porque él viene es de agua dulce, ¿sí? Y el estanque en el que va es de agua salada. Entonces, si él se pone a absorber las cantidades de sal que tiene en su cuerpo, entonces lo que va a afectarlo más, ¿sí? Entonces, y dice que aparte tras del hecho, entonces la orina va a orinar mucho, entonces va a aumentar las cantidades de sales en el agua. Entonces, eso no le ayudaría, o sea, empeoraría la situación, porque entre más alineada, pues más difícil que logre generar como un equilibrio en su cuerpo. Entonces, no se esperaría eso. Entonces, el otro dice que muera por deshidratación si sus branquias y orina comienzan a excretar al medio gran cantidad de sales. Podría ser una opción, podría pasar, no es algo que se pueda descartar. Después dice que muera si sus branquias y riñones disminuyen la salida de agua hacia el medio.
Entonces, bueno, puede ser otra opción. ¿Listo? Entonces esas son opciones que podrían pasar, pero entonces toca mirar qué nos dice la otra. Dice, sobreviva si sus branquias pueden excretar al medio gran cantidad de sales y la orina es escasa y concentrada. Entonces, ahí sí, entonces, por ejemplo, si resulta que el agua, el agua tiene mucha salinidad, pero sus branquias logran eliminarla, la sacan, no permiten que esa sal se quede dentro del cuerpo, logran controlarlo para que no vaya a generar un desequilibrio. Y cuando orinan poquito, ¿sí? Para que no haya más concentración de sal. Entonces, sí, o sea, sería lo ideal. Entonces, sí, digamos que las otras opciones pueden pasar, pero lo que uno desearía, o sea, que si la persona en algún momento decidió hacer eso, es porque considera que ese pez tiene la posibilidad de vivir. Entonces, lo ideal sería esto, que pueden pasar B y D, sí, pero lo que uno esperaría, como dice la pregunta, ¿dónde se esperará que? Entonces, lo ideal sería entonces que pasara esto, eso es lo ideal. Entonces, pues por eso es, por como es la respuesta, que lo que esperaría al momento de hacer el proceso que quisiéramos que sucediera, pues sería como la respuesta que más se acerca. No quiere decir que las otras dos no puedan pasar, pero es lo que más se acerca a lo ideal que sucediera. ¿Listo? Entonces a veces eso es como un poquito, son de ese tipo de preguntas que uno dice, bueno, ¿y hay qué? ¿Sí? Entonces, pero pues en este caso la respuesta es esa, que es lo que se esperaría que sucediera, que el mismo pez pueda regularse. Listo. La pregunta 6 dice, bueno, este dibujo muestra el recorrido que realiza la sangre en su paso por el corazón de un mamífero. Suponga que en este tipo de corazón se elimina el ventrículo derecho y la arteria pulmonar se conecta directamente a la aurícula derecha. Y aún así el corazón sigue bombeando la sangre. Dada su morfología y funcionamiento, se esperaría con mayor probabilidad que, ¿sí? Es que nos están diciendo, miremos la imagen, bueno, que está un poquito como pixelada, pero nos están diciendo que van a eliminar un ventrículo. Entonces acá me dice que se elimina el ventrículo derecho. Entonces aquí miremos en la imagen y es la parte que está aquí de azul, la parte de abajo. Recordemos que el corazón está dividido por cavidades, entonces tiene 4 cavidades. Tiene 2 aurículas y 2 ventrículos, ¿sí? Entonces, ahí nos dicen que van a eliminar el derecho, supuestamente, pero luego en la vida real, pues si no le eliminan el ventrículo, pues eso no funciona tan así como dice el ejercicio, pero ellos están asumiendo que sí funcionaría así. Entonces, nosotros vemos que siempre bueno, ahorita la otra imagen es como más clarita, con la otra imagen les puedo explicar un poquito mejor, pero hay un ingreso de sangre al corazón y él tiene que pasar, primero pasa por la aurícula y luego por el ventrículo, pero entonces eso no es así como de una que llega ni porque resulta que recuerden que el corazón tiene unas válvulas, entonces él controla eso, hay momentos en donde la válvula se cierra y hay momentos en donde se abre, entonces para que no haya, por ejemplo, un exceso de circulación de sangre, para que sea algo controlado, entonces se van abriendo, se van cerrando, ¿listo? Entonces vamos a mirarla con esta imagen que es un poquito, bueno, aquí la respuesta ya se sabe que es la B, pero entonces vamos a ir mirando acá con esta imagen que yo vi que es un poquito más fácil de analizar. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vemos que, por ejemplo, la sangre, para en el caso que hablan del ventrículo derecho, entonces vemos aquí las flechitas. Entonces, hay una sangre que ingresa por la vena cava, listo. Entonces, ¿llega a dónde? A la aurícula. Y después de la aurícula, dice que va hasta el ventrículo derecho, ¿sí? Va hasta el ventrículo. Pero entonces nos están diciendo que este ventrículo se elimina, entonces ya no va a pasar por ahí, sino que va a seguir derecho, entonces ya va a ser como una U, entonces se va a pasar aquí, va a pasar de aquí, llega a la aurícula y de una se supone que se va a meter de una vez a esta que se ve rosadita, que es perdón, se salió. Va a pasar de una vez de esta aurícula derecha, de una se va a meter por la rosadita, por la que vamos acá rosadita, ahí se ven las flechitas, y una vez se va a la arteria pulmonar, ¿sí? Eso es lo que está diciendo el ejercicio, que no alcanza a pasar por esta parte donde dice ventrículo derecho, que no va a tocar esa parte, sino que de una se va a ir por esta arteria rosadita y se va para el pulmón, ¿sí? Porque es que hay una sangre, hay una parte de nuestro cuerpo que lo que hace, o la función que tiene esa aurícula derecha es mandar toda esa sangre directo hacia los pulmones, ¿sí? Luego los pulmones vuelven y bombean y vuelven a mandar también otra vez sangre al corazón. Entonces es un proceso donde van
y vuelven, van y vuelven. Porque los pulmones lo que hacen es, o sea, cuando circula esa sangre hacia los pulmones, pues es sangre que no tiene oxígeno. Pero cuando se devuelve, entonces ya viene con oxígeno, vuelve y pasa por el corazón y lo que hace ahora la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo es mandar toda esa sangre al cuerpo. Ese es el proceso que hace el corazón, ¿sí? Entonces, acá yo les ponía, creo que acá está la explicación como más. Igual ustedes tienen la presentación y la pueden descargar, esa está ahí cargada para la clase de biología. Entonces dice acá, los ventrículos son las cámaras del corazón cuya función es bombear la sangre para la circulación sistémica. Entonces, ¿cuál es la circulación sistémica? Entonces, la que impulsa la sangre hacia el resto de los tejidos del cuerpo, ¿sí? Entonces, eso lo hace, ¿quién? El ventrículo izquierdo, ¿sí? Él manda toda la sangre, la manda para el cuerpo. Y el ventrículo derecho, que es el que nos están preguntando en el ejercicio, es el que manda la circulación hacia el pulmón, ¿sí? Entonces es lo que yo les explicaba, ¿sí ven? Se salta de una vez, ya no, en este caso ya no va a pasar por el ventrículo, solo va a pasar por la aurícula, y de una se va por la arteria y va para el pulmón. Eso se supone que sería lo ideal, ¿no? Porque vamos a ver si en la vida real pasa eso. Pero pues ahí está el ejemplo. Entonces, ahí como decía acá, entonces, cuando se abren cuando va, se transporta, esa sangre se transporta desde el ventrículo derecho, y en este caso, pues en nuestro ejemplo sería desde la aurícula derecha, entonces va a transportar toda esa sangre hasta que llegue a los pulmones, y lo que les decía, va desoxigenada, o sea, sin oxígeno. Y luego entonces se devuelve otra vez al corazón y ya viene con oxígeno, ya el pulmón carga de oxígeno toda esa sangre. ¿Listo? Es como funciona, que es lo que les explicaba. Entonces acá nos daban las opciones, entonces la pregunta pues es incorrecta porque no se interrumpe el ingreso de la sangre sin oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que les decía, él ya de una, sí, yo ya sé que se cierra la válvula, porque como funciona por válvulas, todo eso que ustedes ven ahí blanquito, como blanquito por ahí, son válvulas, todas esas son válvulas. Eso entonces se cierran. Entonces, se supone que se salta el paso, ya no entra el ventrículo, sino que de una vez de la aurícula se va a esa vena. Entonces ahí no pasa nada, porque ahí no se está interrumpiendo el ingreso de la sangre sin oxígeno, ¿cierto? Que ahí ya aclaramos que cuando entra ahí, va a entrar sin oxígeno. Entonces, ahí no se interrumpe nada porque se supone que ahí lo conectan y ya, sigue su camino como si nada, ¿listo? Entonces, entonces ahí no funcionaría, ya que la arteria pulmonar está conectada a la aurícula derecha. ¿Listo? Entonces va a seguir su proceso normal, se supone, ¿no? En el mundo ideal. Entonces, pues ahí esa no podría ser, porque aquí nos están diciendo miren, nos dicen nos dice, interrumpiría el ingreso de sangre sin oxígeno al corazón. Entonces ya vimos que si se cierra, no va a interrumpir nada, entonces esa no puede ser porque no interrumpe nada. ¿Listo? Miremos de una vez acá. La C dice, mezclará la sangre sin oxígeno y la sangre con oxígeno. Entonces, esa es incorrecta, ya que, pues, ¿por qué? Porque hay unas paredes, o sea, no, hay unas paredes y hay un proceso que sigue normal la sangre, en donde no se va a mezclar nunca eso, ¿sí? Entonces, no se va a mezclar una con la otra, porque el proceso va hasta que, o sea, no va a afectar en nada, porque él va a hacer su proceso normal de siempre, se va a ir hasta el pulmón y así regresa con oxígeno. Entonces, ahí no va a pasar eso, va a suceder solamente el proceso normal del corazón. Dice, incrementará el flujo de sangre con oxígeno hacia el cuerpo. Entonces, va a decir que va a llegar más oxígeno del que es. Entonces, dice que la D no es porque el flujo de sangre va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque es que lo que les decía, el corazón tiene unas válvulas y él siempre va a estar regulando la cantidad. Entonces él ya sabe cómo funciona, entonces él sencillamente va a seguir eh, por lo menos llevando la misma cantidad y los pulmones van a funcionar de la misma manera. Entonces se va a producir siempre se va a producir la misma cantidad de oxígeno. Entonces, por eso la opción B, que es la correcta, que dice, disminuye el tiempo de permanencia de la sangre sin oxígeno en el corazón. ¿Va a disminuir? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es que ya se va a saltar un paso. Cuando va por acá, entonces, claro, hasta que pase por la aurícula, hasta que se abra la válvula, hasta que ingrese al ventrículo,
y luego entonces hasta que se abra la válvula de la arteria y luego así se va hacia el pulmón, ¿cierto? Entonces, lo único que va a cambiar es que va a ser un poquito más rápido, ¿sí? El tiempo es el que va a cambiar, porque el proceso va a ser igual, se va a producir la misma cantidad de todo, ¿listo? Entonces, por eso es que la respuesta de esa es la B, porque estamos hablando más del tiempo que va a permanecer la sangre sin oxígeno en el corazón, va a bajar el tiempo, va a durar menos tiempo. ¿Listo? Entonces, ahí, esa es la respuesta, es por esa razón. ¿Sí quedó claro o me enredé mucho? Sí, señora. Sí, sí quedó clarito, bueno, listo. Hay como para entender, sí, porque el tema del corazón sí es un poquito ahí confuso por lo que uno, que entra por acá, que sale por allá. Entonces, claro, pues también busqué como una imagen más clarita porque es que esta sale muy pixelada la que le estaba mostrando acá. Y entonces es como más difícil de entender ahí, ¿sí? Entonces yo por eso llevo a buscar esta imagen que es un poquito más como más clara y ahí se ve exactamente, ahí pueden echar una miradita bien, desde su computador seguro se ve un poquito mejor. Como ahí mismo están las flechitas y ahí mismo muestran por dónde va el ingreso de la sangre. ¿Listo? Entonces, pregunta 6. Listo, ya quedamos con esa. Listo. Pregunta 7. Entonces, aquí ya empezamos con unos temas de genética. ¿Listo? Entonces, imagino que ustedes muy juiciosos, cuando hicieron la prueba se pusieron a hacer ahí las tablas. Recuerdan que hay un cuadro de Punnett, entonces ese cuadrito toca hacerlo. ¿Sí? Entonces, para saber ahí cómo queda el tema de los cruces. Yo me di cuenta de una cosa en el ejercicio y nadie me dijo nada, pero yo sí me di cuenta. Y cuando yo puse la imagen, yo solo pegué la imagen y ya, porque la profe me dijo, Enid me dijo, ay, Ángela, profe Ángela tiene que subir unos ejercicios para que los hagan los estudiantes de grado 11. Y como yo lo tomé del banco de preguntas, pues yo dije, no, eso está bien porque está en el banco de preguntas, yo solamente copio las preguntas y ya después las desarrollamos en clase. Sí, esa era mi mentalidad. Pero resulta que cuando yo empecé a desarrollar el ejercicio para decir, bueno, ahora voy a hacer el ejercicio para poder explicarles a los chicos y hago la presentación y eso, yo me di cuenta que había algo que estaba mal en el cuadro. Resulta que aquí esto, les voy acá a resaltar, ustedes me alcanzan a ver ahí, sí, porque yo estoy compartiendo la pantalla. Acá, si ustedes miran en el trabajo que tuvieron que realizar, está mal, porque ahí dice, ahí en esa imagen que decía en la presentación, decía que para el color de esta característica café, de color pelo café, volvían y colocaban otra vez A mayúscula, A minúscula. Y eso no puede ser, porque recuerden que en genética nosotros hablamos de recesivo, dominante, y hablamos de homocigoto y heterocigoto. ¿Sí? Entonces, el dominante pues siempre va a prevalecer, siempre va a prevalecer. Entonces, yo sé que si va a ser gris, entonces que el gris es dominante porque tiene las dos mayúsculas, ¿cierto? Entonces, y también si hay una mayúscula y una minúscula, como yo ya sé que el gris es el dominante, pues necesariamente el color de pelo va a ser dominante, porque está la mayúscula ahí presente. Pero no me pueden decir que puede ser gris y es que A mayúscula y A minúscula también puede ser café, ¿sí? Porque no tiene sentido, ¿sí? Por, para que obligatoriamente sea café, que se supone que en este caso es el color recesivo, recuerden que para que algo sea recesivo y se dé la característica recesivo, tienen que ser los dos, tienen que ser, o sea, las dos palabras tienen que aparecer en minúscula, ¿sí? Para que pueda ser heterocigoto recesivo. Perdón, homocigoto recesivo, ¿sí? Entonces, ahí estaba mal escrito. Entonces, necesariamente tiene que ser dos minúsculas, no una mayúscula y una minúscula como aparecía ahí en el ejercicio. Y me di cuenta que lo mismo pasó cuando hablaban de la longitud de la cola. Entonces decía lo mismo, volvieron y colocaron B mayúscula y B minúscula. Entonces no puede ser porque si hay un dominante necesariamente, si el dominante es que tenga la cola larga, pues pasa lo mismo. Entonces, para que sea la cola corta, para que tenga esa característica, pues tienen que ser ambos recesivos, ¿listo? Entonces, por eso les quiero hacer como esa claridad, porque nadie me escribió, nadie me dijo nada, entonces yo dije, no, pero no se dieron cuenta, seguramente. Entonces, acá está la pregunta, dice, en la siguiente tabla se encuentra la información de dos genes que se vean y expresan separadamente en una población de ardillas silvestres. Entonces, estaban hablando de las ardillas. Entonces, ya miramos, aparte de que el color del pelo, entonces, que puede ser gris o puede ser café, ¿listo?
Y la longitud de la cola puede ser larga o puede ser corta. Ya dependerá si es dominante o si es recesivo o si es una cosa heterocigota, o sea que una es dominante y la otra es recesiva, ¿sí? ¿Listo? Entonces, yo creo que ustedes se acuerdan un poquito, igual cuando hicieron el ejercicio, me imagino que se habrán acordado un poquito de eso de homocigoto y heterocigoto. Listo, entonces, acá la respuesta a esa pregunta era la D. Entonces, ¿cómo la desarrollé? Entonces, les voy a mostrar, porque acá dice, si se cruza un macho y una hembra de color gris y cola larga, entonces, color gris, entonces quiere decir que puede ser de estas características, ¿cierto? Gris, o sea que domina el gris, ¿listo? Y dice que la cola es larga, entonces miremos que la cola larga, entonces la cola larga también es dominante. Entonces tiene las dos características las tienen dominantes, ¿listo? Entonces dice que es heterocigoto. Si me dicen que es heterocigoto, entonces yo ya sé que es A mayúscula y A minúscula. Porque si eran homocigoto, yo sé que si me hablan de homo, quiere decir que es igual, ¿cierto? Si me dicen que es hetero, entonces es diferente, ¿sí? Entonces, si, como en ejercicio dice hetero, entonces yo ya sé que es A mayúscula y A minúscula. Y me da el gris. Lo mismo acá, B mayúscula y B minúscula, y me da que es larga. ¿Listo? Entonces yo voy y miro. Me dicen acá, listo. Dice que ambas características, o sea que me están diciendo que tanto el color gris como la cola larga, ambas características son heterocigotas. O sea que ya sé que ambas mayúscula y minúscula. Listo. Entonces están preguntando que cuál es la probabilidad de que salgan de color café y de cola corta, ¿sí? O sea, ellos son de ese color, los papá y la mamá son de esa misma característica, ellos dos son igualitos, ambos tienen el color gris y la cola larga, pero entonces resulta que como son heterocigotos, en sus genes hay la probabilidad de que también nazcan de otro color, de otro color y la cola de otra característica, porque aunque ellos sus genes reflejen una cosa, su fenotipo, que es la característica física que nosotros tenemos, ¿sí? Vamos, si por ejemplo en mi caso mi pelo es castaño, entonces ese es mi fenotipo, ¿sí? Esas características que los demás pueden observar fácilmente. Entonces, resulta que puede ser que la mamá y el papá, ese fenotipo, esas características físicas las reflejaron así, de color gris y de cola larga, pero en sus genes están otras características. Es como nosotros cuando decimos que, por ejemplo, resulta que, pues les hablo de mi caso personal, entonces resulta que mi mamá tiene ojos verdes y mi papá tenía ojos cafés, ¿sí? Y mis hermanos, ni yo, ninguno, nacimos con los ojos verdes, ¿sí? Pero aunque nosotros no tenemos ojos verdes, sino cafés, como mi papá, en nuestros genes sí están esos ojos verdes. Entonces, si resulta que yo me caso, bueno, me caso o como quiera, tengo una pareja, entonces voy a tener hijos con esa persona y resulta que a mi pareja también le pasa lo mismo, que la mamá o el papá eran de ojos verdes y él tiene ojos cafés, ¿sí? Pero en sus genes está la característica de esos ojos claros. Él no los reflejó, uno no los puede ver, pero en sus genes sí está esa información. Entonces es una situación igual. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Hay probabilidad de que nuestros hijos salgan con ojos claros? Sí, sí hay probabilidad. ¿Que es pequeña? Sí, pero existe la probabilidad de que pase. ¿Cómo aumentaría la probabilidad de que sí pasara, de que si mis hijos se salieran con ojos claros? Si mi pareja o yo fuéramos de ojos claros, ¿sí? Porque quiere decir que en nuestros genes y en nuestras características físicas hay una probabilidad altísima de que salgan los ojos claros. Entonces, eso es lo que pasa. Ese es el mismo ejercicio que lo que nos están preguntando, ¿sí? Como para hacerlo como en el sentido de que uno lo entienda un poquito más. ¿Listo? Entonces, es lo mismo, es la misma cosa, es el mismo ejemplo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver eso cómo se hace. Entonces, acá yo tengo el cuadrito. ¿Listo? Entonces, preguntan ahí, bueno, ¿qué hace uno primero? Entonces uno empieza a mirar las características. Entonces, yo puse primero, entonces acá,
la mamá y el papá es el mismo, entonces no hay necesidad de hacer dos veces el mismo ejercicio, porque el papá y la mamá tienen la misma característica. Entonces, ya nos dijeron que es heterocigoto, o sea que va a ser una mayúscula y una minúscula. Entonces yo ubico A mayúscula y A minúscula para la característica del color, y B mayúscula y B minúscula para la característica de la cola, ¿cierto? Listo. Entonces yo ya sé cuáles son las características que se van a dar. Ahora, entonces, ¿yo qué empiezo a hacer? Recuerden que uno debe empezar a unir una cosa con la otra. Entonces, ahí yo les puse ahí en la imagen, ahí están las flechitas. Entonces, la A mayúscula se va a combinar primero con la B mayúscula. Entonces, acá la tenemos aquí abajito, ¿sí? Ahí están las flechitas. Después vamos, ¿ahora qué sigue? Lo mismo, entonces ahora A mayúscula se va a combinar con la B minúscula. ¿Listo? Y acá la pusimos. Chan, acá quedó. Y ahora lo mismo con la minúscula. Entonces la minúscula se va a combinar con la B mayúscula. ¿Listo? Entonces ahí está. A y B. ¿Listo? Y por último, entonces, la A minúscula se va a combinar con la B minúscula. Y acá la pusimos. ¿Listo? Eso es lo que siempre hay que hacer cuando hagan esos cruces. Siempre combinar eso. Entonces, yo sé que ustedes ya lo vieron, pero a uno se le olvidan las cosas y bueno, listo. Entonces ya tenemos eso. Si, por ejemplo, las características del papá o de la mamá no fueran igualitas, entonces nos toca volver a hacer otra vez esto mismo, pero con la característica del papá o la mamá que tiene diferente, ¿sí? Entonces lo mismo, ahí tendríamos que mirar si ahí decía que era homocigoto, heterocigoto o cómo era. Pero como en este caso mamá y papá son iguales, entonces no hay necesidad de volver a hacer eso, porque es la misma cosa. Entonces, lo que nosotros hacemos es que ubicamos esto que yo dejé aquí en los circulitos, lo voy a ubicar en la parte de abajo, en el cuadro de Punet. Entonces, yo lo que hago es ubicarlo. Entonces, ahí está. La puse en la primera, la mayúscula y la B minúscula, luego la mayúscula y la B minúscula, y así con las otras dos. Y esa misma información yo la puse otra vez aquí hacia abajo, en el mismo sentido. Miren que son las mismas, es la misma información. ¿Por qué? Porque una es la información del papá y la otra es la información de la mamá. Y es exactamente igual, entonces ahí no cambia nada. ¿Listo? Y recuerden que ahí cuando uno hace eso es cuando empieza a combinar. Entonces, ¿cuál va primero, cuál va después? ¿Listo? Entonces recuerden que uno siempre ubica para que sea más fácil cuando uno esté mirando que cuál es, si es igual o no es igual y que cuál es el porcentaje. Entonces, siempre lo que uno hace es ubicar la letra en la misma posición. Entonces, acá siempre la A va a quedar de primeras. Y también siempre uno tiene en cuenta las mayúsculas. Entonces, yo ya sé que siempre voy a poner la mayúscula, la voy a poner de primeras. Entonces, ¿para qué? Para que no se vuelva un desorden y después cuando uno vaya a contar los porcentajes, uno no sepa, oiga, pero era o no era, ay, no, verdad que sí era, pero es que la me quedó al revés. Me quedó primero la mayúscula en un lado y el otro lado me quedó la minúscula. Entonces, para evitar que esas cosas pasen y uno se enrede con el tema, siempre entonces uno hace eso, siempre bajar una letra, que la primera letra que aparezca ahí, siempre la bajar de primeritas y la otra entonces de segundas, y va a tener en cuenta siempre que en la primera posición, que en las mayúsculas, ¿listo? Hay como para recordarles, porque ustedes ya vieron eso, pero entonces para que no se les olvide, ¿listo? Porque eso les va a salir, de esto de genética les va a salir en el ITF, entonces por eso tienen que tenerlo ahí como claro, 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 para que para que les vaya muy bien en esa prueba, ¿listo? Entonces acá, ¿qué se hizo? Se empezó a hacer los cruces. Entonces, recuerden que uno lo que hace es que coloca la de arriba y la de abajo, la de arriba y la de abajo. Entonces, como aquí hay una A mayúscula y aquí hay una A mayúscula, entonces ponemos las dos mayúsculas. Como aquí hay una B mayúscula y aquí hay otra B mayúscula, entonces aquí pusimos las dos B mayúsculas. Y así va haciendo con cada uno de ellos, ¿listo? Con cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, acá miramos, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, acá, lo que les decía las mayúsculas. Nosotros empezamos por la parte que está aquí arriba, la parte superior, pero resulta que aquí hay una A minúscula, pero yo no voy a poner la A minúscula porque yo sé que debo manejar un orden. Entonces, lo que hago es ponerla primero la mayúscula que está acá, la que está a este lado, y luego sí pongo la minúscula que está acá, pero porque es un orden que siempre debemos seguir para que no nos confundamos después de si eso no es igual, ¿listo? Entonces, acuérdense siempre de eso, siempre tener presente el orden, ¿listo? Entonces ya, pues como yo ya hice el ejercicio, yo ya miré todo eso, entonces yo ya me puse a mirar cuántas habían de cada una y todo lo demás, ¿cierto? Entonces,
A mí me están preguntando el color café y la cola corta. Entonces, si se acuerdan, cuando miramos en el cuadro que yo les dije, eso está mal escrito. Para que sea café, necesariamente tiene que tener las dos minúsculas. ¿Listo? Lo mismo con la cola corta, necesariamente tiene que tener las dos minúsculas. Entonces vamos a buscar en nuestra tabla cuántas veces hay dos A mayúsculas con dos B minúsculas, ¿cierto? Porque esa es la que nos están preguntando. Entonces, nosotros miramos aquí en la tabla y vamos a ver que en toda la tabla solamente está presente una sola vez, ahí está. Dos A minúsculas, dos B minúsculas, no hay más en toda la tabla. Estas otras características quiere decir que no van a tener esa misma condición que nos están pidiendo, ¿sí? Entonces no nos sirven las demás, solo nos sirve eso. Ahora me están diciendo aquí en la pregunta que yo necesito saber el porcentaje. Entonces, ¿yo cómo sé el porcentaje? Pues yo miro primero, ¿cuántos cuadros son? Yo conté 1, 2, 3, 4, 16 cuadros, ¿cierto? Miren, todo esto 16. Entonces yo ya sé que para hacer este ejercicio yo tuve que usar 16 cuadros. Entonces ya sé que son 16. Como me están pidiendo que saque el porcentaje, entonces me están hablando del 100%, entonces yo ¿cómo hago el ejercicio? Entonces, ¿yo qué hice? Cogí el 100, lo dividí en las 16 casillas que hay y eso me dio 6.25, ¿sí? Entonces, y yo miro de las opciones que tengo. Entonces me dicen 50, 25, 12.5 y 6.25. Entonces, este es el resultado que me dio. Entonces yo ya sé que la respuesta es la D porque ya hice el cálculo. Yo sé que es como largo, es largo. A veces yo pienso que por el tiempo, en el tema del tiempo del IFES, a veces como que no considera esas cosas. Porque así como este ejercicio que uno siempre se gasta su tiempo, habrán otros ejercicios que requieren más tiempo. Entonces ahí es cuando lo dejan a uno como un poquito de desventaja porque uno dice, bueno, ya hay que. Entonces, en esos casos le sirve a uno acordarse como memorizar ejercicios y decir, ay, yo hice un ejercicio parecido. Y mirar si las características del ejercicio que me están dejando se parecen a las que yo hice cuando hice el pre-IFES. Cuando esas cosas pasan, entonces es mucho más fácil que uno se acuerde y ya no tenga que hacer todo el ejercicio, ¿sí? Porque siempre gasta tiempo y que uno le quede bien y que si mire que me cuadre la mayúscula, que me cuadre la minúscula. Entonces, esa es como una recomendación, como ayudarse como a memorizar un poquito con otros ejercicios que hayan hecho para que ese momento no se demoren tanto tiempo de pronto en solo ejercicio y se les vaya acabando el tiempo. ¿Listo? Entonces, bueno, todavía nos queda todavía clase, listo. Pregunta 8. Esta también es de genética. Entonces dicen, en una misma población de cierta ave, se establecieron los genotipos de los genes G y C. Recordemos que los genotipos siempre los representamos con letras. Entonces aquí está la representación de los genotipos. La representación con letras. Entonces, de los genes G y C. Y que dan origen los fenotipos de tamaño y forma del pico respectivamente. Entonces recordemos, fenotipos, la característica física que nosotros vemos reflejada, ¿sí? Entonces, estos genes se comportan de acuerdo con las leyes de dominancia y recesividad y segregación independiente de Mendel. Entonces, ahí cuando nos hablan que recordemos que hay unas cosas que son dominantes, que hay unas cosas que son recesivas, lo mismo que hablábamos en el ejercicio anterior. Entonces, ¿cómo se representa eso? ¿Cómo en su momento Mendel buscó la manera de representar esas características? Entonces ya sabemos que que unas son mayúsculas, que otras son minúsculas, que sí, que hay unas dominantes, que hay unas recesivas, entonces y eso es a lo que se refiere ahí, a lo que describe ahí. Entonces dice que los resultados obtenidos se muestran en la tabla. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Entonces, que los fenotipos que tuvo esa ave, entonces dice que es que el pico sea grande o que el pico sea agudo, ¿sí? Que el pico sea corto o que el pico sea curvo, ¿sí? Entonces nos dan ahí como las características que tienen para que nazcan de esa manera. Entonces, ahí tenemos cómo se representa. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que entonces,
que el pico grande, si yo miro en los fenotipos, el fenotipo de pico grande es dominante, ¿cierto? Es lo que yo veo que dice ahí. Y que para qué tiene que pasar para que sea dominante. Entonces, las dos mayúsculas o una mayúscula y una minúscula. Entonces, ahí eso es lo que me ayuda a mí a interpretar esa información que me están dando. Y me dicen que agudo. Entonces, ¿qué es agudo? Entonces, ahora yo miro que me están diciendo que es agudo. Entonces, me dicen que si es agudo, entonces, necesariamente, esa información, las dos van a estar en minúsculas. ¿Por qué? Porque lo que me está dando a entender ahí es que para que el pico sea agudo, necesariamente tiene que ser recesivo. O sea, que sea agudo es recesivo. ¿Listo? Ahora me dice que si el pico es corto y también es curvo, entonces, ¿qué características tiene? Entonces me va a decir que si el pico es corto, entonces ahí sí va a tener esa característica de que va a haber unas mayúsculas, lo mismo, y unas minúsculas. Bueno, va a funcionar igual, mejor dicho. ¿Listo? Entonces, para que no nos quedemos mucho tiempo ahí. Entonces, acá preguntan, dice, en un experimento en el que algunas aves fueron apareadas absurdamente, todos los polluelos obtuvieron este genotipo que está acá, G mayúscula, G minúscula, C mayúscula, C minúscula. Entonces, dice que eso representa el pico grande y curvo, ¿listo? Eso es lo que representa. Entonces, ahí preguntan, ¿cuál es el genotipo de los papás de sus polluelos? ¿Sí? Entonces, ahí tocaría mirar cuál de todos es. Entonces, aquí ya tenemos que la respuesta es la C, como para que no nos extendamos mucho. Entonces, yo ya sé que la respuesta es la C, pero entonces voy a comprobar que sí es esta respuesta. Entonces, ¿qué me tiene que pasar cuando haga el cruce entre estos? Pues que el resultado me tiene que dar este de aquí. Una G mayúscula y una G minúscula y una C mayúscula y una C minúscula. ¿Listo? Si quieren, entonces vayan al descanso, al receso, y ahorita seguimos con la explicación. ¿Listo? Vale, profe. Claro, profe. Ya nos vemos. Chao. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Es que usted mandó los planes de mejoramiento, pero yo no sé si me toca o no me toca. Ah, bueno, ya miramos ahorita, ¿listo? Después de que descansen. Ah, listo. Ya te revisamos, listo. Bueno, chao.